mencionar que hoy tendremos una entrevista de lujo aquí en Hora por la Super 7 de mucho interés para todo el país. Buenos días para Rafael Santos Badía, director del Infotep y de la Dirección Política del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, Joana Valenzuela, buenos días, don Rafael. José María, bueno, Mayo se paró, pero seguro se integra. Sí. Y Gustavo Olivo. Realmente para mí siempre es un gusto participar con ustedes en este panel. Cuéntenos, vamos a hablar primero de política, cuéntenos cómo evalúa usted el proceso electoral del pasado domingo, lo que alcanzó el PRM, lo que alcanzó el presidente, ¿estaba dentro de los parámetros que ustedes habían establecido o creen que no llenaron las expectativas? No, todo lo contrario. Yo mismo en esta emisora, en algún momento, no sé si en este programa o en el de Contraviento y Marea, pero había dicho que el mejor escenario podía ser 61, 62 y el peor escenario 57 para Luis Abinader, de manera que en ambos casos me quedé corto. No, la pregunta mía porque había gente que decía que sacaban alrededor del 70%. No, pero ciertamente usted lo dijo en Contraviento y Marea. Había gente que decía que sacábamos 80% y todo el mundo, eso no es. Mano, eso no es tan fácil. Eso no es fácil, ¿no? Con 3 partidos políticos, 3 candidatos de mucho nivel. Eso fue un milagro lo que conseguimos. O sea, yo pienso que primero, en el país, porque esa fue una acción contra Peña Gómez. El 50+1 fue contra Peña Gómez que lo pusieron. Claro, lo cambiaron en las rutas. Porque había un acuerdo que se consiguió en la Fundación Siglo XXI, Emilio García Michel, creo que se llama, el presidente de esta fundación, Isidoro Santana. Y en esa ocasión se llegó a un acuerdo que el candidato que obtuviera más de 10 puntos sobre su contrario, o más de un 40%, ganaba las elecciones. Y ese acuerdo lo cambiaron en el trayecto del Palacio al Congreso. Metieron un chivo. Le metieron el 51% y frenaron a Peña Gómez. Eso no es fácil. Entonces el 51 ya es mucho. Recuérdense ustedes que en el año 2000 una comisión del PLD fue a visitar a Balaguer porque a Hipólito le faltaba como 0.33% para llegar al 50+1. O sea, tenía el 50, no tenía 49.87. Y le faltaban unos boticos y fueron a decirle a Balaguer que se unieran para pedir la segunda vuelta. Y Balaguer dijo, ya ese hombre ganó. Ya ese hombre ganó, dejen eso así. Entonces, el propio Luis, ¿con cuánto fue que ganó en el 2020? 52. 52. 52. Ganó como partido. Ah, no, pero como él ganó con 52. 51 puntos tanto, 52. 52. Sí. Y ahora ganó con 58. Pero profesor, parece que no. Fue una gran victoria. Parece que el histórico de las elecciones parece que no es tan difícil conseguir el 50+1, porque solamente hemos tenido una sola segunda vuelta. Bueno, tiene que 2 segundas vueltas. La del 96 y la del 2000. Ah, no, una sola. Una sola, sí, la del 96. Sí, la del 96. La de Peña Gómez. La de Peña Gómez. Pero quiere decir que los ciudadanos acogieron bien la propuesta electoral del PLD en los periodos donde no hubo segunda vuelta. Y ahora han acogido bien la propuesta de Luis Abinader. Pero ¿qué entiende usted, don Rafael, que debe suceder ahora? El PRM eventualmente quedará sin contrapeso, o sea, sin contrapeso, sin mucha oposición o con una oposición minoritaria. ¿Cuáles son las transformaciones? ¿Qué es lo que usted entiende que debe pasar en este cuatrienio? Como el presidente ha dicho que no tiene intención más allá del 28, por ende el legado se forjará en estos 4 años. ¿Cómo deben ser esas transformaciones? ¿Por cuáles son las vías
que usted entiende que debe enfocarse el presidente o el equipo, porque el presidente solo no logra. Bueno, en primer lugar hay nada. que darle gracias al pueblo dominicano, que concurrió de manera cívica a votar. En segundo lugar, a la oposición que reconoció la victoria de Luis Abinader, evitándole un trauma al país. En tercer lugar, en el caso nuestro, a los partidos aliados, que hicieron un gran aporte con lo del PRM, nos hubiéramos quedado un poquito, Con 48 y algo. sí, nos hubiéramos quedado frenados, así nada más, hubiéramos tenido los votos del PRM, por tanto, hay que reconocer, y hace tiempo que yo reconozco, el aporte de los partidos aliados. No se puede medir por un 0.25 o por un 0.40. Incluso el Frente Amplio hizo una gran contribución, a pesar de que llevó una candidata presidencial propia, la maestra María Teresa Cabrera, pero es mucho lo que hizo el Frente Amplio en su manera de ser y su estrategia electoral. Dio unas declaraciones reconociendo el triunfo de la democracia, reconociendo que todo estaba bien organizado, en fin, la gracia a los partidos. Y sobre todo, hay que darle gracias. Yo creo que Abel es un gran ciudadano, un político extraordinario, no es un político común, ni es un político tradicional. Independientemente que tenga éxito en el futuro, que llegue o no llegue a presidente, pero ya él mostró carta de mucha capacidad. La llamada que él hizo y la forma en que lo hizo. Porque hay gente que dice, sí, felicitaciones, tú ganaste, pero fue por tal cosa. Y con el pero dañan. Sí. Sí. Él no. Después del pero viene un problema Sí. siempre. Fue una llamada generosa, a la altura de un estadista. Igual que en el debate presidencial. Y por supuesto, la victoria de Omar Fernández hay que reconocerla como una victoria propia de sus méritos. Ya no solo de su padre, que no vimos tanta ayuda para él de parte del doctor Leonel Fernández. Es más, casi yo no vi que lo apoyara. Yo pienso que hasta cero siente el éxito de este muchacho que tiene carisma. Mucho carisma. Mire, profesor, Sí. ¿hasta dónde es peligroso un presidente como Luis Abinader, que ha sido un hombre que busca el consenso, pero hasta dónde es peligroso que se pierda la chaveta con ese exceso de poder, que lo pueda hacer todo? No, si fuera otra persona, uno podría tener temor y preocupación. Sí. Pero en el caso de Luis Abinader, no se va a dejar marear. Se sabe que la popularidad es una novia transitoria y que cualquier día uno la pierde por otro que le enamore. Entonces él va a salir a hacer lo que tiene que hacer ahora. Por ejemplo, ya él se ganó a los sindicalistas y a los empresarios para el proceso de reforma. Y va a buscar la oposición. Eso es lo que tiene. No tengo duda Pero de que el presidente no se va a marear. ¿Usted cree que no se le acercará un tiburón por ahí? No, a él Que no se le quiera gusta, no le comer gusta y- el tiburón. Pero Me consta que no le Sí, gusta, no le gusta esa carne. el tiburón, y menos si está podrido. Y los amigos, perdón, José María, los amigos, Sí, presidente, los amigos, presidente, sí. lo quieren mucho, mire, Sí. presidente, vamos a No. intentar. Pero mira tú, por ejemplo, Denle el chance a Danilo y por aquí para que usted vea que las ¿cuántos cosas días se dura la solucionan. celebración de un rey en Inglaterra? Meses. Meses, y es una cosa. Y Luis de ahí salió a trabajar después que dio su discurso el día 20 en la noche. De manera que es un presidente atípico. Démosle algún reconocimiento, algún mérito a un hombre que, primero, si hubiera sido en otro tiempo, a lo mejor se alarmaba cuando el presidente Danilo Medina, en un exceso de rabia, que yo estoy casi No me seguro diga eso. que fue ¿Cuándo una fue eso, molestia con profesor? su gente. Vayan y rompan esa carpa. Pero que yo sabía que no iba a romper ninguna carpa. Danilo no es así. Yo lo conozco, fuimos diputados años juntos y es uno de los hombres más pacíficos que yo he conocido. Pero seguro que lo estaba molestando
mucho chisme. Fíjate tú cómo él puso al delegado electoral. Dilo tú, que estaban votando con boleta marcada y cosas. Entonces, en un gesto propio de la sabiduría de un viejo del sur, Danilo Medina lo puso a él a que dijera y no pudo decir nada. O sea que realmente donde hay hombres como Luis Abinader, como Danilo Medina y como un Omar Fernández y un Abel, no hay temor. Pero usted está dejando... No hay temor. Pero perdón, José María. ¿Y usted está dejando al líder Leonel Fernández de lado? ¿Qué es lo que le pasa, profesor? Un gran hombre, fue un gran presidente. Yo hasta me sorprendí de la forma como Boy Scout que estaba hablando en los últimos periodos, pero es un extraordinario ciudadano. Y yo creo que él va a tener un gran papel. Ha sido elegido como líder de la oposición y tiene que entender que este es un tiempo de concertación. De llegar a acuerdos, no es el tiempo de aquella vez que siempre el partido de donde él viene era confrontativo, era parte de una doctrina, de una cartilla de formación política. ¿Cómo le llamaban a esos folletos? Los círculos de estudio. Sí. Esta la política es otra cosa hoy. La política es grandes acuerdos, ayúdame que yo te ayudaré. Gracias por haberme ayudado a mi hijo, todo lo que tú quieras. La política es una ciencia y hay que tratarla como tal. Pero si bien es cierto que aquí tenemos un liderazgo fuerte y responsable, si bien es cierto que en la democracia el poder te lo da el pueblo y el pueblo le ha dado el poder al PRM Abinader, le dio la presidencia, le dio el control de los diputados, de la senaduría, 29 de 32 senadurías, pero además le dio el control de los ayuntamientos, es decir, tiene el control de todo. Es decir, las decisiones tendrá que tomarla el presidente y sus congresistas. Es decir, lo que se decida será responsabilidad del PRM y del presidente. En función de eso, Rafael Santos, ¿con qué nivel de responsabilidad tendrá que actuar el presidente y la cúpula de su partido? Bueno, en primer lugar, los que aspiren en el PRM tienen que no comer ansias. Tienen que dejar que el presidente gobierne. Y yo creo que no se debe estar hablando mucho del 2028 hasta que no pasemos del 26. Pero yo no me refiero a las aspiraciones, me refiero al ejercicio del poder. Yo me refería a todo. Este periodo es para gobernar. Ya yo estoy desempolvando todos mis planes de Infotec, la frontera. ¿Cómo? La frontera, tenemos que hacer un Infotec en cada pueblo para que los muchachos aprendan oficio técnico. Y así hay que hacer con salud pública, con educación, con medio ambiente. Vamos a gobernar, vamos a trabajar. Segundo, debemos evitar volvernos un régimen. Y eso no es tan difícil cuando uno se vuelve loco con la popularidad. Y un régimen es un gobierno donde los familiares salen a dar galletas a los policías, donde la gente se cruza en rojo los semáforos, donde no atienden las demandas del pueblo, donde no dan los servicios, donde guardan un silencio negativo sobre una petición que hace el ciudadano. Todo eso nosotros debemos evitarlo y no hacer en privado lo que no se pueda defender en público. Entonces, en tercer lugar, lógicamente que las reformas que hay que hacer en la República Dominicana requieren la más amplia concertación. Yo no digo la unanimidad, porque como decía Stalin, la unanimidad solo existe en los cementerios. Pero por lo menos yo hasta buscaría una silla bonita para el Falpo en esa gran concertación. Tiene que haber un debate en el Congreso, que son los que aprueban las leyes. Y hay que crear una asamblea popular a donde los ciudadanos de a pie podamos opinar, lo que vivimos en Isabelita o en Padre de la Casa. Podamos opinar y decir nuestras propuestas. Yo, por ejemplo, sé lo que hace Mayo Bané en Barahona por su pueblo, lo que hace Gustavo por Gurabo, lo que hace Joana Valenzuela por la Mata de Farfán y su gente, lo que hace José María por Don Juan y Monteplata,
y lo que hacemos nosotros, todo lo que no nos desconectamos de la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo quiero en esta etapa, independientemente que sea funcionario o que no lo sea en los próximos 4 años, dedicarme a apoyar a Gualey, a que a Gualey le hagan sus calles. Pues ahí yo me crié, ahí yo fui profesor. Y cada vez dos politécnicos ahí o 3. Sí, y un hospital, y un centro de diversión, y un multiuso. O sea, cuando nosotros crecimos haciendo acciones sociales, acciones culturales. Las películas, yo me acuerdo que las llevábamos los viernes con un proyector de 16 milímetros y la dábamos en todos los clubes y la devolvíamos a la Columbia Pictures los lunes. Y eso los jóvenes aprendieron a ver películas de largometraje con un servicio que dábamos nosotros. Los coros, el coro juvenil Baluarte de Quiqueya, estábamos también en los Boy Scouts. ¿Por qué hoy a nosotros nos parece tan raro que los muchachos estén en actuaciones poco útiles o hasta delincuenciales y los hemos abandonado? Por tanto, gobernar es algo más difícil que ofrecer o que andar en campaña. Ahora hay que ponerse a ver a la gente, Rafael, a ver a los muchachitos que le faltan zapatos, a ver a las niñas que a veces andan sin una ropa interior decorosa, a las mujeres que están con toda la dentadura dañada porque no tienen con qué arreglarse. O sea, hay que mirar a los pobres. A veces no tienen Hay las que mirar a niñas, los pobres, señores, porque un día puede venir la rebelión de las masas. Usted sale buen Entonces, ministro de Educación, sí. No, Rafael, ya yo estoy muy viejo para eso. Rafael, hay dos, Sí. hay tres elementos, que sobresalen en estos momentos. Pero mira, Salvador, yo quiero reconocer que aquí en la 107 no te brindan ni que un té de un sobrecito. No. Aquí lo no, hacen. este hecho. Aquí lo hacen. No es una infusión. Después, Hoy es fuera el Día del aire, Internacional de eso. Después fuera del aire voy a decir después las que yo- cualidades y propiedades que me dijo José María que tiene. Bueno, después que yo pero voté, fuera del aire. ya yo cumplí mi compromiso con Luis. Si hubiera que votar otra vez, voto por la 107.7. Rafael, es lo siguiente. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno llega ahora, el 16 de agosto, a su primer cuatrenio. Tiene desafíos. Hay una serie de reformas que hay que realizar, por un lado. Y por otro lado, los resultados electorales indican una situación del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Una transformación de los partidos en el tiempo dio lugar a lo que tenemos hoy. El PRD se transformó en el PRM. El Partido Reformista se ha reducido y no se ha transformado en nada. O sea, en otra organización. ¿Está desapareciendo ya? Está desapareciendo. El PLD... No, está reviviendo en muchos otros partidos. Bien, pero el PLD está en un tránsito en donde la fuerza del pueblo parece ser la transformación del PLD en términos del sistema de partidos. ¿Qué va a pasar con el sistema de partidos de la República Dominicana? Asistimos a 34 organizaciones políticas, a más de 2.000, casi 3.000 millones de pesos que se le entregara en el último tramo a estos partidos, a una abstención que no ha merecido toda la atención de los partidos ni de la sociedad civil. Cuando decimos la abstención no es porque sea inusual, sino porque merece algún tipo de atención. Lo que tiene que ver con la instrucción, con la educación de los partidos políticos, con la intrusión de los partidos políticos, para ver cómo se saca lo mejor de ellos. ¿Cómo valora Rafael Santos los desafíos del gobierno y los retos del sistema de partidos políticos? No te va a gustar la respuesta que te voy a dar, porque las organizaciones de la segunda revolución industrial, signadas por la lucha de clase,
los sindicatos, los partidos, fueron instrumentos que se fundaron para la lucha de los obreros contra la burguesía, de las clases sociales. Ese tipo de organizaciones en poco tiempo no van a existir más. Porque ya los ciudadanos tienen otro tipo de visión. Y las organizaciones políticas que se mantengan como aparatos sectarios, dogmáticos, van a ir perdiendo, no cediendo, perdiendo espacio, y lo van a ocupar otro tipo de entidades de ciudadanos que no quieren que le den órdenes, sino que lo gobiernen bien. Entonces, estamos en la cuarta revolución industrial. De eso que yo te hablo han pasado alrededor de casi 200 años, cuando en el 1848 la gran revolución burguesa de Francia, de Luis Bonaparte, fue, digamos, la revolución donde la burguesía buscó estatus social, porque ya tenía poder económico, pero no tenía estatus social, donde definitivamente derrotaron la nobleza y pasaron a ser una clase simbólica, más nunca más una clase con poder político. Y durante 2 siglos la lucha fue de ese tipo. El PRD contra el Partido Reformista, el PLD contra el PRD, el PRM, un partido que surge de la descomposición del PRD, etcétera. Pero si no cambiamos, yo por ejemplo amanecí el sábado en la noche, trabajando con las elecciones de Europa. Bueno, unos ciudadanos que no tienen mucho contacto con esta estructura política, que no sea la que hacemos a través de las redes sociales y de la virtualidad. Luis ganó toda Europa. Nosotros ganamos todas las diputaciones de la circunscripción 1 de ultramar, las 3 diputaciones, y no le hemos dado empleo. Porque allá no hay donde darle empleo a esos dominicanos. Pero le han llevado algunos servicios importantes. Sí, entonces, servicio es tan importante como antes coger el erario público para repartirlo en empleo. O sea, un voto o un empleo. Eso no puede ser. Entonces, los partidos que hacen su oferta política en base de ofrecer el erario público, el botín del Estado, esos partidos no le queda mucho tiempo. Nosotros tendremos que evolucionar, y lo hicimos, a lo macho puro, a lo guapo, porque la verdad es que la mayoría de los PRMistas no recibieron empleo en estos 4 años. Y una de las banderas que se usaban contra nosotros es que los PRMistas no iban a votar por Luis. Ustedes no dieron empleo. Sin embargo, fíjate tú, como el 97% de los PRMistas apoyaron a su presidente. ¿Por qué? Porque le dio servicios. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que el partido político hoy hay que pensarlo de una forma distinta. Yo ahorita lo cité a todos ustedes en lo que hacen en la sociedad. ¿Cómo le voy a proponer, por poner un ejemplo, a Johanna Valenzuela, que se meta a una célula de un partido político? Pero es que ella, esa política, no. Es que ella tiene otra forma de hacer la política. Entonces, ¿por qué yo me conecto con ella y tenemos una simpatía insuperable? Porque yo la entiendo. Y ella me entiende a mí. Porque todavía yo milito en un aparato político. Porque el pasado pesa como una maldición sobre el cerebro de los mortales. Solo por eso. Pero yo, como un estudioso de la política, estoy consciente que estamos hablando de una estructura que tiene que cambiar y ser una estructura de ciudadanos. A propósito de eso, don Rafael, de la forma, o sea, lo que usted ha explicado, creo que la forma de hacer la política ha cambiado totalmente y los dominicanos somos protagonistas de eso, que es un poco en parte la política que ha hecho o que hizo el candidato Omar Fernández en el Distrito Nacional, o sea, la forma de hacer la política. A quien felicito. Y de estar en contacto con los ciudadanos. Entonces,
Dos cosas. ¿Usted cree que el bipartidismo se rompió? Porque ya no tenemos dos, sino hasta el día de hoy tenemos tres. Y segundo, usted habla de, bueno, no tenemos un empleo para cada ciudadano que ha votado por el Partido Revolucionario Moderno. Por ahí están los partidos aliados que quizás no estuvieron en la estructura del 20, pero que sí estuvieron ahora y que esperan ser tomados en cuenta para posiciones, no tanto para ellos de manera directa, sino para sus seguidores que están ahí e hicieron un trabajo y aportaron a la candidatura para que el PRM siga hoy 4 años más en el poder. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso en favor de esos partidos desde el gobierno hacia los cuales la población puede tener cierto nivel de rechazo por la forma en la que lo ubican en el posicionamiento de los partidos políticos y lo que buscan desde sus posiciones? En primer lugar, yo quiero aclarar algo que ahorita no aclaré a Salvador y a Mayo Bané. Yo no creo que el PLD vaya a desaparecer tan fácilmente. Un partido con una formación política, con una presencia en todo el territorio nacional y que no haya tenido el desempeño electoral esperado, no quiere decir que vaya... Que esté destruido. No. Y Dios me libre de pensar de esa manera. Mira, yo he visto partidos incluso muchísimo menos influyentes en la sociedad, que no hay quien lo desaparezca, que su historia lo lleva a nuevas batallas. El PLD se recompondrá. Eso es visible. Y no hay que ver que todos los votos de la Fuerza del Pueblo, los de Leonel Fernández, son de la Fuerza del Pueblo. Son de muchos PLDistas que entendían que Leonel era una mejor opción para ellos. El ejemplo está con el senador de la Fuerza del Pueblo, que 17,000 votos el PLD lo tiraron Sí, allá. entonces hay muchas cosas que la gente supone. Porque en un país donde todavía la gente cree en la brujería, pues cualquiera se espanta con un aparato y con una ¿Por qué sombra. usted mira a Johanna? No, Johanna no cree en eso. Pero si creyera, yo la felicitaría porque refleja lo que es Parte su de la sí, idiosincrasia, claro. sus valores autóctonos. Claro que sí. Pero lo que yo quiero decir es que hay gente que se espanta de su sombra y piensa que ese paquete de votos que obtuvo Leonel es de la Fuerza del Pueblo. No, son del PLD. Está fluctuando ahí. Entonces, el PLD se recompone. La Fuerza del Pueblo es una realidad y el PRM tiene una posición envidiable, pero si no le da un tratamiento adecuado a sus aliados, si los maltrata, si los ignoramos, pues entonces comienza el malestar. Yo creo que el tema no es que no deban ocupar las posiciones públicas, se merecen una participación en el gabinete y hay que dársela. Yo me estoy refiriendo a otra cosa que se llama el clientelismo. Que el único que sufre es aquel que se va a la demagogia y a prometer, vota por mí que te voy a dar un empleo. No. Yo en las capacitaciones, pues yo nunca di discurso, sino conferencias, capacitaciones electorales, le decía a los compañeros del exterior, New Jersey, Nueva York, Loren, Madrid, compañeros, el gobierno no le va a poner empleo a ustedes, apoyen si están de acuerdo con esta opción del cambio, porque ¿a dónde lo va a nombrar? Dime tú, ¿a dónde nosotros vamos a nombrar varios miles de votos que sacamos en Italia? ¿En qué instituciones? Entonces, no le negocios a ellos haber luchado tanto para irse para allá, para entonces venir aquí a un empleito. A propósito de Italia. Pues de manera que no hay que usar el Estado en forma clientelar, pero sí hay que darle una participación generosa en el Estado a todo aquel que tenga talento y sobre todo a aquellos que junto con nosotros levantaron
la bandera de la reelección. Profesor, ¿usted no le da cierta nostalgia el glorioso Partido Revolucionario Dominicano, el partido de Peña Gómez, con un 0.45%? El ex glorioso. No, porque ese partido existe. Cuando tú miras a los PRMistas y lo comparas con las fotos del pasado, te das cuenta que el partido existe. Cambiaron de casa. Y cualquier día de esto vamos a estar celebrando todos juntos, incluyendo a Miguel y a Peggy, que son los que se quedaron. ¿Cómo? En una posición de mucho liderazgo dentro de ese partido, de manera que el PRMista y el PRDista, mira, mucha gente me dice a mí, como si, y lo dicen convencidos, porque yo soy blanco, ese partido, ese color blanco no me lo quita nadie. Están hablando del PRM, Sí. pero están hablando del color del PRD. Sí. Entonces, esas son relaciones que no se mueren. Tú sabes que cuando uno encuentra a uno de sus compañeros, le da un abrazo. Yo cuando veo a Miguel lo saludo con afecto y no me recuerdo de las cosas malas que pasaron, sino de los buenos momentos que tuvimos juntos. Mire, Santo, a propósito de Italia que usted mencionaba y del viaje del presidente hacia el Vaticano en las próximas horas, lo que aparenta ser una especie de acción de gracia. ¿Qué va a hacer el PRM? ¿El PRM va a celebrar? ¿Qué viene ahora? Pero yo quisiera que usted hablara de eso después de la pausa comercial. Adelante, señor director.